¿Sabes qué pasa cuando enfrentas lo que sientes? Empiezas a sanar en pensamientos, emociones o crisis. Hay oportunidad para restaurar. Con la psicoterapeuta Jocelyn Mejía de Connect Counseling. Esto es Crecer, sanar para crecer y crecer para ser. Donde cuidar el corazón es cuidar la vida. Aquí no juzgamos, transformamos. Porque cuando decides sanar, comienzas a crecer. Así es, cuando decides sanar, comienzas a crecer. Bienvenidos a Crecer con psicoterapeuta Jocelyn Mejía de Connect Counseling. Hola Jocelyn, ¿cómo estás? A ver si ya estás lista para lo que nos traes hoy. Hola, Patti, ¿cómo estás? Muy bien aquí, mira, lista para un miércoles más y claro que sí. Bienvenidos a todos los que se conectan también con nosotros, que nos escuchan semana a semana, que están aquí queriendo sanar, aprender, crecer, así que también a ellos les damos la bienvenida y qué contento estar aquí un miércoles más para que platiquemos. Yes. También queremos, saludamos a quienes están en radio, Radio Sion 540M, en Sion TV, canal 35.2, en la aplicación en donde usted tiene la opción de escucharnos o vernos. También en nuestra página, sionmultimedia.com. Si usted ahora sintoniza el programa a través de la página, puede enviar sus preguntas, sus comentarios en el chat y los vamos a estar atendiendo y resolviéndole la vida en este segmento. Bueno, Jocelyn lo va a estar haciendo. Vamos a estar hablando hoy sobre de la ruptura al renuevo, la oportunidad en medio de la crisis. Las crisis inesperadas llegan sin aviso, pero también hay unas que son cíclicas y dentro de ellas pueden hacer una oportunidad de renuevo. Jocelyn, ¿cómo podemos diferenciar si es algo cíclico o si es una crisis que vino de repente? Mira, yo siempre, hablando de lo que vamos a hablar hoy, al corazón de las personas, tal vez hayan pasado una crisis, están pasando una crisis o van a pasar una crisis porque es parte del ser humano. O sea, de la vida, sí. es parte de la vida. Quiero recordar a las personas que aquí en esta vida vamos a tener aflicciones, las crisis son parte de nuestra vida. Ahora, como tú estabas diciendo, quiero comenzar con una frase que dice que la vida es 100% lo que nos ocurre y 90% de cómo reaccionamos ante ello. Repítelo Entonces, porque está muy valioso. la vida es 10% lo que nos ocurre y un 90% de cómo reaccionamos ante ello. Entonces, nosotros tenemos la oportunidad, aquí hay diferentes oportunidades, de estar el evento, la crisis y cómo vamos a reaccionar ante ello, qué vamos a hacer y ver cuáles son las oportunidades. Por eso vamos a hablar de estas oportunidades en medio de la crisis, porque como tú dices, ¿cómo sabemos que esto es para crecernos y fortalecernos? Porque eso es una oportunidad de fortalecer, de crecer la paciencia, de fortalecer ciertos músculos mentales y emocionales. Puede ser que sea para aprender, sea un aprendizaje. Por ejemplo, esto viene más que todas las decisiones que tomamos y los errores que cometemos. Entonces, si nosotros cometemos un error, no sabíamos, ahora sí aprendemos y seguimos adelante. Entonces, esa crisis puede ser una oportunidad para aprender, para corregir, para que nosotros podamos tomar una decisión diferente. O puede ser la oportunidad para formarnos. Y aquí es donde cuando tú me decías cuando es algo cíclico, cuando se prolonga, puede ser una reestructuración. Puede ser que esta crisis sea para reestructurar nuestra mente, nuestro corazón, para formarnos y formar esa mejor versión que nosotros siempre decimos que queremos sacar. Entonces, hay diferentes tipos de oportunidades y es bueno, como tú dices, identificarlas para poderme comprender mejor. Entonces, pudiéramos decir que cuando hay una crisis, cuando llega una crisis a nuestras vidas, eso va a revelar cómo estamos por dentro, cómo vamos a reaccionar, áreas que necesitan sanidad. Eso nos va a dar oportunidades. Ahí es donde tú dices, ¿qué oportunidad tengo yo aquí? Por ejemplo, que tú digas, ok, estoy pasando por esto. ¿Qué oportunidad tengo yo aquí?
tengo la oportunidad, esto me está dando la oportunidad, como estaba diciendo, porque a veces que yo digo, Señor, dame paciencia, ¿no? Y me manda situaciones donde tengo que ejercer mi Exacto. paciencia. Sí. No, Entonces, no, no, no ahí quiero digo que, paciencia. ¿No? digo, esta es mi oportunidad Ajá. de practicar mi paciencia, de Ujú, crecer mi paciencia, de fortalecer la paciencia, ¿verdad? O que yo diga, Señor, ayúdame a aprender a cómo hacer esto. Entonces pasa una ujú, situación y yo digo, ok, esto yo no sabía de que esta decisión me iba a traer este resultado. ujú. Y estos resultados como que no muy me gustan. Entonces, ¿qué oportunidad tengo? Es la pregunta, porque si nos enfocamos solo en la crisis, nos estamos enfocando en ese 10%, en el 10% de lo que está sucediendo. Entonces, recordarnos que el otro 90% depende de mí, depende cómo yo Ujú. enfrento la crisis, depende cómo mi actitud ante los momentos difíciles. Yo tengo un dicho, Jocelyn, teoría es una cosa, práctica es otra cosa. Claro, Te esto lo, que te dice doy, del te doy dicho al hecho, ese. dicho trecho. Sí. Entonces, cuando en mi cabeza o en mi mente, cuando menciono la palabra crisis, guión dolor, siempre va acompañado o con dolor o con una incomodidad. Hay crisis que te botan, hay crisis Ujú. que te tiran, que te desangran. Entonces, ¿dónde ese dolor se puede redireccionar? Ese dolor lo puedes convertir después en cosas de victoria, botín, yo qué sé qué. Pero mientras estás, por ejemplo, una crisis es, te dan una mala noticia, un accidente de un hijo, que el Señor no lo permita, por favor, pero te bota. Claro. Y eso es lo que vamos, porque mira, eso no quiere decir que nosotros vayamos a afrontar las crisis felices y contentos, porque somos Ujú, humanos, nos va a doler, como tú dices, ¿no? Entonces vienen y nos dan una mala noticia, nos ujú. va a doler, en nosotros va a haber tristeza, en nosotros va a haber todo este dolor. Entonces, como seres humanos, lo vamos a sentir. Entonces, yo le digo a las personas, sintámoslo, somos Ujú. humanos, ¿qué vamos a hacer con ese dolor cuando lo estemos sintiendo? Nos vamos a quedar en ese dolor. Hay muchas veces que vamos y se lo entregamos al Señor. Hay muchas veces que podemos transformar, como tú dices, ese Ujú, dolor en ver, ok, ¿qué me está enseñando? ¿Qué oportunidad hay aquí a través de este dolor para darnos una esperanza? ujú. Porque la actitud que tenemos entre nosotros de decir, ok, porque si nos peleamos con la situación, ¿por qué pasó esto? Pero si yo hago esto, pero si yo hago lo otro, y estoy orando todos los días, leo mi Biblia, y pues mi hijo no estaba haciendo nada malo. Em, entonces nos quedamos en ese mismo ciclo de pensamiento. Y ese ciclo de pensamiento no me ayuda. Pero necesita tu ser necesita ¿cómo le dicen? El luto, el tiempo de luto. ¿Cómo saber que necesitas ese tiempo de luto? Si es bueno pasarlo solo, si es bueno tener a alguien, no sé, pero ya, y también depende qué tipo de crisis, qué tipo de nivel de crisis sea, para entonces, ok, estoy viviendo todavía, no tengo que hacer algo con esta vida, aunque ya no tenga sentido tal vez en esa temporada, pero allí es donde necesitamos este tipo de programas o esta información para aplicar esta teoría, que Dios no permita que pasemos crisis tan difíciles, pero lo vamos a tener que enfrentar. Mira, a nadie nos gusta el sufrimiento. Yo era una de las que yo siempre lo oraba al Señor. Le decía, Señor, yo quiero por las buenas. Sí. Color de rosa todo. Comencé, Por eso me vestí Señor, de si me rosa vas, hoy. yo le decía al Señor, Señor, si me vas a enseñar algo, háblame, muéstramelo, pero sí como Ujú, que no quiero sufrir para aprender, ¿no? Yo ujú. aquí coopero contigo, yo estoy dispuesta a crecer, estoy dispuesta y pues he aprendido de que es necesario el sufrimiento, como tú dices, no nos gusta, porque a nadie le gusta sufrir. Pero Ujú, en este momento es dependiendo, como tú dices, qué tipo de crisis, porque esta es una crisis que tú me estabas diciendo, esta sería una crisis más profunda, más ujú. de formación, va a formar en mí ese dolor, porque es un dolor muy profundo, es un proceso que yo voy a tener que pasar. Ujú, Y eso es el duelo es proceso. Entonces, cuando es una crisis muy profunda,
y donde se reestructuran cosas en la vida del ser humano que son en la mente y el corazón. Cuando hay una reestructuración es un proceso y los procesos son largos. Ujú, Durante el proceso sí vamos a necesitar acompañamiento, bueno, en todo momento, pero aquí es donde ujú, más necesitamos el acompañamiento, necesitamos herramientas, necesitamos sostén, apoyo, ujú. porque estamos pasando por un proceso de nuestra vida, algo tipo José, David, que pasaron momentos largos de procesos en sus vidas. Ahora, Ujú. a ver, dime. Mejor termina tú el pensamiento. Sí. Ujú, Ahora, cuando las crisis son no tan profundas para reestructurarme algo, sino para enseñarme algo, ujú, bueno, siempre es bueno un consejero, siempre es bueno, pero va a ser más temporal, va a ser más corto que, ujú. como tú dices, cíclico. Cuando tú me dijiste la palabra cíclica, es algo que va a largo plazo, algo que está moldeando, algo que está formando, algo que está reestructurando y el duelo es parte de la reestructuración, porque está cambiando mi manera de pensar y mi manera de sentir. Y aprender a vivir de otra forma, hay que buscar qué otros caminos se pueden tomar. Las pérdidas son crisis también. Entonces las pérdidas, por ejemplo, de un trabajo no es igual a la ruptura o la pérdida en un matrimonio o la pérdida de un ser querido, pérdida de una casa. Todas esas pueden ser crisis, pérdida de la salud, en donde viene una condición de salud fuerte. Entonces, Ujú. ¿cómo redireccionas esas pérdidas para que se conviertan en una oportunidad? La oportunidad siempre está ahí. Es dependiendo si yo la veo o no la veo. Y aquí es donde vamos la importancia de nuestro corazón, la importancia de renovar nuestra Ujú, mente y nuestro corazón, porque el ser humano pasa por momentos difíciles para crecer. Entonces, y aquí vamos también en la parte espiritual. Eso también nosotros conocer, ¿verdad? A nuestro Dios en los momentos difíciles lo conocemos de una manera diferente. Nosotros vamos a poder experimentar ujú, diferentes cosas en diferentes situaciones. Entonces, ¿qué pasa? Que ponte hay una pérdida de trabajo, ¿verdad? Y yo ujú. estoy preocupada, estoy afligida, estoy angustiada, ¿cómo voy a pagar todo eso? Es una crisis interna para mí. Entonces, ¿qué voy a hacer con esta aflicción? ¿Qué voy a hacer? Yo digo, bueno, es natural que esté afligida, Ujú, es una emoción natural porque obviamente no tengo para pagar, entonces, pero ¿qué me va a llevar a esta aflicción? ¿Qué puedo aprender? ¿Qué oportunidad? Hay que hacer esa pregunta, ¿qué oportunidad tengo yo aquí? ¿Por qué fue la razón que perdí el trabajo? Perdí el trabajo porque estaban haciendo layoff, perdí el trabajo ujú, porque tal vez llegaba tarde, porque tal vez no hacía bien mi trabajo, tal vez ujú. faltaba mucho. O sea, si fue por ese motivo, entonces hay un aprendizaje para mí para hacer algo diferente. Pero tienes que ser bien sincera consigo mismo, porque Exacto. si voy a decir, oh, me echaron porque ellos tienen Darle la la culpa, o culpa a sea, todo. Mi jefe eh, no le cae bien a mi jefe, ¿no? Y mi ajá, jefe ajá. siempre quería buscar un problema y no le gustaba nada. Entonces, darnos cuenta que el echar la culpa afuera o al otro no nos va a ayudar, sino que Ujú, esto es una oportunidad para mí porque estoy ejercitando un músculo mental y emocional que antes no tenía. Entonces, es como vas al gimnasio y levantas pesas. Te va a doler el brazo, te va a doler la pierna si ujú. estamos adoloridos, pero el estar ahí tiene que haber una oposición. La pesa es como ese peso y tú tienes que levantar ese peso para ejercitar ese músculo. Ujú. Si no hay momentos difíciles de crisis, tú no vas a poder levantar, no vas a poder usar esa fuerza de ese músculo y ejercitarlo. Ay, yo por eso no voy al gimnasio. Ah. La mente, qué pasa en la mente, en el cerebro, cuando viene una distorsión de tu realidad o de tu comodidad? Cuando viene la distorsión a través de uno, ¿verdad? En ese sentido de que em, esa es esa es una pregunta muy tricky, decía, ¿no? Una tricky question. Ujú, Porque si uno mismo tiene una distorsión, uno no va a poder ver. O sea, al ujú, menos que alguien
y yo creo que a veces es bueno los procesos o a veces es bueno el acompañamiento y nosotros como terapeutas podemos ayudarle a ver a la persona los pensamientos, nosotros le llamamos irracionales, o sea que Ujú, no, mira, esto no se match con esto es como una distorsión que tenemos en nuestra mente, que se han creado por, ya sea por protección, que se han creado como un mecanismo de que me ayudaban, que se ha creado por cualquier motivo. Entonces vamos a necesitar a alguien más que nos haga ver esa distorsión, porque si yo lo veo, ponte que yo vea el mundo color rosa, porque tengo unos ujú, lentes color rosa. ujú, Yo no me voy a dar cuenta que hay otros colores, porque eso es como yo lo estoy viendo. Al menos que alguien o me quite los lentes o me diga, Jocelyn, ujú, no todo es rosa, ujú. hay otros colores. Entonces, eso es, como te digo yo, lo delicado cuando nosotros tenemos ciertos pensamientos que tal vez los estamos distorsionando. Cuando tenemos nuestra fe firme, estamos maduros en el Señor, estamos, o sea, todo está bien supuestamente, o no, sin el supuestamente, todo está bien. Pero llega una situación en donde te mueve tu mundo y eso a veces con cambios drásticos, si te mueves de estado, si te casas, el primer hijo, un trabajo nuevo, o sea, es como una temporada de crisis. Entonces, cuando se te mueve el mundo, estás como más vulnerable y ves las cosas de una forma más exagerada, se puede decir tal vez, no sé. Eh, pero ¿cómo entonces yo voy a aceptar que es un cambio? Porque a veces vivimos la vida sin entender los tiempos, sin entender las temporadas, sin entender las contradicciones que va a haber en cada temporada. ¿Cómo voy a aceptar eso de una forma que no lo vea como crisis, sino que tengo que hacer yo para solventar y para hacer los ajustes necesarios? Ujú. Mira, dos cosas muy importantes. La primera es de que todo cambio o ajuste trae estrés, trae una emoción, trae, como tú dices, trae esto en nuestra mente, ya sea un cambio para bien, ya sea un nuevo trabajo, nos casamos, nace un bebé, tal vez te cambias de estado por el trabajo, que va a ser algo mejor, una casa más grande, qué sé yo. Ujú, Puede ser que ese cambio sea un buen cambio. Más como es un cambio, es algo nuevo, pero el cerebro no le gusta. Al cerebro le gusta ujú, lo conocido, lo cómodo, que nada cambie. Entonces va a ser un shock, va a traer estrés. Uno, y que tú sepas que esto es ujú, temporal, porque todos vamos a pasar por un tiempo de ajuste, en un cambio. ujú, Ahora, ¿qué voy a hacer yo ante los cambios para no quedarme en ese ciclo? Es el proceso de aceptar lo que es la realidad. En el decir, no nos podemos quedar en el pensamiento de que, ponte que te cambias de casa. Y que uno diga, ay, es que estaba mejor allá, y como que por qué me cambié, esto no debería haber sido. Entonces, ahí estamos peleando con la realidad. Yo les digo, estás ujú. peleando con la lluvia. Yo siempre les doy este ejemplo. Eso está Estás bueno, ajá, peleando con la lluvia. ajá. ¿Por qué? Porque no tenés, está lloviendo. O sea, no me puedes decir, Jocelyn, yo quería un día soleado porque está lloviendo. Ujú. Es que, ¿por qué no debería estar lloviendo? Ahorita no estamos en invierno. Y nos ponemos a pelear con lo que es. Está lloviendo. ¿Qué vas a hacer al respecto? Mi pregunta es, ok, si está lloviendo, no te tiene que gustar la lluvia. No pelees porque no, con el que pelees no va a dejar de llover. Entonces te vas a poner botas, vas a sacar la sombrilla, te vas a poner un abrigo. ¿Qué vamos a hacer ante la realidad que está pasando? Ujú, ujú. Muy bonito ejemplo. Eso lo estoy asimilando todavía, pero está bien. Entonces, si nos dices así en breve, ¿verdad? ¿Por qué las crisis inesperadas suelen desestabilizarnos? Sí, nos quitan la estabilidad, es más fácil decirlo de esta Ujú, forma. Más de lo que podemos anticipar. Cuando anticipamos, cuando sabemos que algo se va a presentar, como que no nos afecta tanto. Por ejemplo, las cosas naturales, un terremoto, un tsunami, o sea, son cosas que de repente te llega esa noticia o de repente tienes que hacer algo. Es una crisis, ¿qué voy a hacer? Te vuelves loca y no sabes ni qué hacer. ujú. Exacto. Mira, al cerebro siempre le gusta saber. Siempre le gusta, es que sería buenísimo que fuéramos, que supiéramos todo lo que va a venir, ¿no? Eso sería buenísimo.
Más las crisis, esos nos desestabilizan por una razón. Una, para enseñarnos algo que no sabíamos, porque si no nos moviera, si todo el tiempo estuviéramos, imagínate que todo el tiempo supiéramos qué fuera a pasar, no tendríamos ninguna emoción. Si todo fuera así, ya sé que va a pasar eso, ya sé que va a pasar eso, ya sé que va a pasar eso, no habría nada que nos moviera a ver algo dentro de nosotros. Muchas veces, no sé si has visto el tema, no es que me dan ganas como de moverla, así como que de shake, ¿no? A alguien, ¿verdad? Cuando no entiende cómo lo quieres mover, para que entienda. Y muchas veces así nos pasa. Tiene que haber algo dentro de nosotros que se mueva para que se reacomode, para que se reestructure, para que aprendamos, para que crezcamos. Y ahí dependemos mucho de la confianza en el Señor, de nuestra fe. También en una ocasión me diste un ejemplo en donde si hay un pajarito en una rama, pero si la rama se cae, el pajarito todavía puede volar. Entonces, ¿te acuerdas? En una ocasión tocamos ese punto. Exacto, es en dónde está parada nuestra confianza. Si nosotros vamos a estar confiando en las cosas externas o en las habilidades que Dios ya puso en nosotros y Él es el que nos sostiene. Entonces el pajarito, como te había dicho, no, se para en la rama para descansar, está usando lo externo. Más su confianza no está en la rama porque sabe que si la rama se quiebra, tiene alas para volar. Y sale adelante. Un verso bíblico muy lindo que encontré en Isaías 30:15: en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Cuando llegan las crisis, si nos da tiempo todavía en este segmento, si no continuamos en el próximo, ¿qué procesos internos ocurren en la mente cuando algo cambia de forma repentina y sentimos que perdemos el control? Y sí lo perdemos, no es que sintamos, es que perdemos el control. Porque en este verso se nos recomienda que haya descanso y reposo, pero yo creo que es de forma activa y no pasiva. Entonces, tenemos 2 minutos y medio antes de hacer una pausa, si tú nos puedes empezar a explicar. Mira, en estos 2 minutos voy a comenzar en el otro segmento, en estos 2 minutos los voy a usar porque sí, eso también se va a ejercitar la paz en medio de la tormenta. Le podríamos decir, no, cuando hay crisis y puedes tú tener paz, pero también en crisis también necesitamos reposo físico. Entonces nosotros también no podemos tomar decisiones o hacer grandes movimientos en medio de la tormenta. Entonces primero es buscar esa calma, entonces es algo que no lo aprendemos de un día para otro. No va a venir una crisis y ¡pum! Automáticamente estoy descansando y ¡pum! Automáticamente tengo paz en la tormenta. Ya tengo el corazón en la mano. Sí, se te sale el corazón. Entonces, cuando regresemos de la pausa, vamos a ver tal vez diferentes cosas que podemos hacer cuando estemos pasando a través de una crisis y qué oportunidades nosotros podemos ver y podemos usar a nuestro favor. ¿Qué hacer en tiempo de crisis y qué oportunidades podemos usar a nuestro favor? No vas a perder ese pensamiento si no le ponemos replay en el pedacito donde nos quedamos antes de ir a la pausa. Bueno, estamos platicando con Jocelyn Mejía, psicoterapeuta. Para comunicarse con ella, usted puede llamarle al 562-316-6700, 562-316-6700. Si tiene algún comentario, alguna pregunta referente al programa que estamos platicando hoy, usted nos puede mandar su mensaje por medio de sionmultimedia.com, allí en el chat, y con mucho gusto vamos a estar leyendo su inquietud. Gracias, Gedeones, porque su contribución financiera mensual ayuda a que sigamos con programación como la que usted disfruta acá en Sion Multimedia. Jocelyn, tu página de internet, por favor, compártela. www.streamconnections.com. Streamconnections.com. Ok, gracias, Jocelyn. Entonces vamos a continuar al regresar. ¿Qué hacer cuando enfrentamos crisis y qué oportunidades vamos a tener y tenerlas en mente? Las crisis inesperadas llegan sin aviso, pero dentro de ellas pueden hacer una oportunidad de renuevo.
no toda crisis es el final, algunas son el comienzo de una versión más sana. Job dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Esto está muy bueno. Pausamos un momento, pero regresamos con más. Radio Sion, portadora de buenas nuevas. Radio Sion. Ya estamos de vuelta. Gracias por esperarnos. Radio Sion, 540 AM, portadora de buenas nuevas. Radio Sion. Regresamos a su programa Crecer con psicoterapeuta Jocelyn Mejía. Jocelyn, así brevemente, una recapitulación de lo que estamos platicando, de la ruptura al renuevo, la oportunidad en medio de la crisis, para luego tú nos vas a compartir qué hacer y qué oportunidades vemos en tiempos de crisis. Sí, mira, recapitulando, estamos hablando de que en medio de las crisis siempre hay oportunidades. Hay diferentes tipos de crisis y diferentes tipos de oportunidades que vamos a ver en las crisis, ya sea para fortalecer, para crecer, para aprender, para formar, para reestructurar algo dentro de nosotros. Entonces es importante que nosotros en medio de las crisis sepamos cómo navegarlas, para que son como olas, ¿no? Ponte que vienen como las olas del mar. Y viene una ola y si no sabemos nadar, nos va a estar ahogando, vamos a estar ahogando en medio de la crisis. Más, si viene una ola y tenemos una tabla de surfear, la podemos surfear, no vamos a dejar, no quiere decir que no vaya a venir la ola, pero cómo vamos a pasar la ola va a hacer la diferencia. Muy bien. Que no vamos a comer un montón de arena, ¿verdad? Que vamos a tragar un montón de arena. Exacto. Bueno, estamos en un programa serio, entonces vamos a guardar la cordura. Entonces, nos podemos reír. Sí. Ok, entonces, ¿qué hacer, Jocelyn, cuando se presenta esa ola gigantesca y si nos llevamos esa tabla de surfear, si no tenemos ni idea de para qué sirve y cómo ver esa oportunidad? Mira, primero que todo, cuando pasa algo inesperado, nuestro cuerpo y nuestra mente va a tener un shock porque nos quedamos como que no sabemos cómo reaccionar y depende del mecanismo de defensa de cada quien, es como que se activa ese mecanismo de supervivencia. Entonces, hay algunas personas que su mecanismo de supervivencia es pelear. Se van a enojar, a veces personas que se asustan mucho en medio de la crisis se van a poner, ¿que quién fue? ¿Por qué hicieron esto? Y te dije que no. Échale más leña. Sí. Como que se enojan y empiezan a pelear, pero ese es su mecanismo de supervivencia en ese momento. Hay personas que se desconectan emocionalmente y que que parecen como que si no tienen emoción, ¿no? Como que están a veces en negación, a veces es necesario que desconecten las emociones porque si no se derrumban. Entonces, entender que el primer paso, que nuestro cuerpo y nuestra mente va a estar en modo supervivencia. ¿Qué les diría y qué les recomendaría a las personas? Que ustedes identificaran cada quien cuál es su mecanismo de supervivencia. Por ejemplo, el mío, te voy a decir, cuando yo estoy en crisis y mi mecanismo de supervivencia, por ejemplo, yo siempre molesto a las personas que cuando salgo crisis mía, yo me quedo frisada. Entonces, una vez, donde yo trabajaba en la clínica, se estaba incendiando la clínica porque habían puesto en el microondas algo que hizo fuego. Entonces, todos como que un extinguidor. Mira que yo me quedé parada viendo. Okay. Y entonces digo que ya salió un extinguidor, ¿no? Y entonces, digo yo, no, en momentos de emergencia así, donde yo estoy en peligro, me cuesta mucho reaccionar. Cuando otra persona está en peligro, sí puedo reaccionar rápido porque no soy yo. Pero cuando yo misma estoy en peligro, entonces yo ya me conozco, entonces digo que yo tengo que trabajar en eso porque una vez me va a pasar algo y no voy a poder reaccionar. Entonces yo le recomiendo a las personas que identifiquen cuál es su mecanismo de supervivencia. Pero para eso necesitamos un programa para que tú nos digas cómo identificar. O sea, porque yo creo que vamos a tener porque vamos a tener diferentes reacciones. Depende. Si es una araña, yo pego la carrera y el grito. Si es, no sé, otro tipo de situación, tal vez familiar,
me desplomo, mi corazón se desploma. Entonces, yo creo que tenemos que ayúdanos a identificar y que quede de tarea, te queda de tarea para otro programa traernos esa información. Sí. Anotado. Ok. Entonces, primero, nosotros vamos a ir en ese mecanismo, ¿verdad? Entonces, va a ser activado. Ok. Entonces, es bueno, lo siguiente es de que nosotros nos vamos a tratar de calmar, vamos a atendernos a nosotros mismos en ese momento. Ok. Entonces, ya sea respirando, ya sea todo lo que es básico, la respiración, el descanso, comer, estar en un lugar seguro, regresarnos al momento presente. Entonces vamos a regresar a lo básico, vamos a regresar a todas nuestras necesidades básicas, tomar agua, hidratarnos. Ya Atendernos a sí mismo cubriendo las necesidades básicas. Sí, vamos a lo básico, Ok. vamos a cubrir las necesidades básicas. Ya después de eso, nosotros podemos identificar, bueno, si te sientes mejor, ¿qué emociones? Bueno, después vamos a atender, primero tenemos el cuerpo, lo físico, comer, dormir, agua, respirar físicamente. Después vamos a identificar la emoción. Después de eso tengo que atender mis emociones. Entonces, ya que tú atiendes las emociones, que tú veas, ok, tengo miedo o tengo tristeza o tengo frustración o cualquier emoción que sea la predominante, puede ser muchas, las atendemos. De último, vamos a atender la mente. ¿Y eso por qué? Ya, ¿por qué? Porque mira, en nuestro cuerpo está contenido la emoción. Entonces, cuando hay una emoción muy grande, nuestro cuerpo va a empezar a colapsar. El veneno está por todos lados. Exacto. Por Entonces decir ahí algo. es donde nuestro cuerpo empieza a colapsar. No podemos respirar. Entonces es necesario atender lo físico para que la emoción tenga un lugar donde sea contenido. Okay. Después, si tenemos emociones muy altas, van a opacar nuestra mente, cómo estamos pensando, qué objetividad estamos viendo las cosas. Entonces, después nosotros tenemos que bajarle la intensidad a la emoción para que podamos ver las cosas o la situación desde otra perspectiva. Pero si la vemos a través de la emoción intensa, vamos a verlo a través de esa emoción. No lo vamos a ver a través de una perspectiva más amplia. Es como tener un lente que hace magnifying, que magnifica todo, que lo hace mucho más grande. Exacto. Ya ves que esos que venden, ahorita que tú dijiste eso, se me imaginan esos que lentes que de un lado está como que bien grande, solo le das vuelta y ya está como que para lo que es. Bueno, es lo que estamos haciendo. Si lo hacemos a través de la emoción, va a ser ese lado donde todo va a ser más grande. Cuando atendemos la emoción, es como que, ok, ya lo puedo ver un poquito mejor. Y a veces es más chiquito el problema, por decir. Exactamente. Entonces ya después yo empiezo a atender mi mente. Y en mi mente es donde vamos a ver qué oportunidades vamos a tener. No sé decir, ok, dime. Sí, nos das ejemplos. Sí, es por ejemplo, en mi mente es donde yo voy a decir, ok, donde tú dices, es que estoy enojada, pero ¿qué causó mi enojo? No, estoy enojada porque esto pasa una y otra, esto es algo cíclico, ¿no? Que esto pasa una y otra vez y ya estoy cansada, entonces, o es algo como que me mueve porque pues es algo muy doloroso, ¿no? Es algo muy profundo. Entonces, con esto nosotros podemos identificar que es algo profundo y que es una reestructuración, porque es algo más largo. Entonces tú dices, ok, Señor, ya entendí, este es un proceso para mí. Esto va a ser un proceso. Sí, y yo creo que es bueno aprender sobre la situación en la que se encuentra la persona. Si es enfermedad, he escuchado que es bueno agarrar todos los versos de que el Señor habla de sanidad, por ejemplo, ¿verdad? También informarse médicamente sobre esa condición de salud, buscar esos recursos, también la fortaleza con un profesional, terapias en este caso. Depende de la situación, si es una crisis, una noticia crónica, una enfermedad mortal, con un familiar, etcétera, es un ejemplo, pero esto se aplica a todo. Exactamente, exactamente. Entonces tú ya puedes identificar, tú dices, ok, esto ya es algo muy profundo, este va a ser un proceso para mí, esto no es algo que yo voy a poder sobrepasar de la noche a la mañana.
Esto es algo que Ujú. yo voy a necesitar, tal vez acompañamiento, apoyo, tal vez me va a llevar un tiempo. Entonces ya sabemos de que estamos haciendo una reestructuración interna, emocional y mental. Y muchas personas dicen, es que me va a tomar tiempo y ya no hacen nada. Pero si no hacen nada, nunca van a salir de esa situación y el tiempo va a pasar y de balde va a ser una espera o una pasividad que no va a tener algún efecto positivo sobre sus vidas. Pero si se deciden iniciar esos procesos, el tiempo de todos modos pasa. Y cuando sientes, ya pasaron 2 años y ya no estoy igual que hace 2 años atrás. Ujú, exactamente. Mira, el que nosotros hagamos conciencia y que veamos la oportunidad no quiere decir que tomemos la oportunidad. O sea, tú puedes ver y dices, esa es una oportunidad muy buena, pero que la vas a usar, vas Ujú, a hacer una acción para tomar esa oportunidad. Entonces, para que haya un cambio, necesitamos conciencia y acción. ujú. Si solo tenemos la conciencia de que nosotros nos hicimos, sí, esta es una buena oportunidad, es un proceso, pero como tú dices, entramos en la pasividad y no hacemos nada, no va a haber una reestructuración. Solo estamos viendo lo que es posible. Sí, todo surgió de rupturas, todo surgió de la nada. Por ejemplo, había una crisis de que se necesitaba tomar líquido y surgió el recipiente, ya sea taza, vaso, etcétera, y surgió algo bueno. Si de repente hay una pérdida de trabajo por X o Y razón, entonces la oportunidad es, bueno, en qué talentos tengo, qué puedo hacer mejor y buscar una mejor oportunidad. ¿Cuántas veces la gente dice, gracias a Dios dejé esto porque venía esto nuevo para mí? O emprenden negocios, empresas y les va aún mucho mejor. Exactamente. Ahí es donde vemos la oportunidad de ser, ok, es lo que es donde digo que ya no estamos peleando con la lluvia. La realidad es que no tengo trabajo, pero esa es mi Ujú, realidad. ujú, ¿Qué voy a hacer al respecto? Hay personas que dicen, bueno, eso me ayudó a regresar a estudiar, eso me ayudó encontré un mejor trabajo, tal vez encontré un trabajo en el que sí me sentía bien, un trabajo que estaba más cerca de casa, un trabajo donde pagan mejor. Entonces la oportunidad es, ok, aquí tengo la oportunidad yo de conseguir un nuevo trabajo, que es lo que yo quiero. Pero es muy importante en dónde estamos arraigados nuestra mente, en qué está ujú, nuestra mente. Porque si nuestra mente está arraigada en que sabemos de que todas las cosas nos ayudan a bien, si nuestra mente está arraigada en que Dios tiene el control de todo y que no pasa absolutamente nada sin que Él lo permita, y si Él lo permitió, es porque hay ujú, un propósito. Si tenemos en nuestra mente que los planes de Dios son de bien, agradables y perfectos, entonces eso va a ser en mi mente me va a ujú. sostener, pero es depende de que yo le ponga a mi mente también. Y es donde yo puedo ver la oportunidad. ¿Qué diferencia hay científicamente? Tal vez tú nos puedes ayudar en eso. Cuando pasan crisis, las personas están en una situación muy difícil y entonces lo que hablan es negativo, lo que piensan es negativo, todo lo ven negro, etcétera, y tienen su razón. Y, pero a diferencia cuando tienes tu fe firme y aunque todo esté negro y aunque no veas luz, no veas una salida, pero la forma de confesar las cosas buenas, positivas, que estás en una temporada nada más y que vas a ver un milagro de parte del Señor. O sea, ¿cuál es la diferencia en estadísticas? ¿Qué sucede con estas dos escenas diferentes? Mira, en números exactos no te puedo Ujú, decir, pero sí hay una estadística que dicen que las personas, incluso la fe, tienen una posibilidad de tener más resiliencia ujú. y sobreponerse que las personas que no tienen una fe. ¿Es Nos más da, rápido el proceso, se pudiera decir? Más, sí, ok. tienen esa habilidad más, sí, Ujú, tienen más como eh, la oportunidad, como que tienen más, es más probable, la probabilidad, esa es la palabra que está usando, es más probable, tienen la probabilidad más alta de reponerse ujú, a que y aquí es, ojo, quiero hacer un paréntesis en el sentido de que no estamos hablando hay un término que se le llama positividad tóxica. No mm. estamos hablando de esa positividad de que miro que esté lloviendo y voy a decir, no, yo no miro Está lluvia, todo va a soleado. estar, sí, yo miro un sol por ahí, está Mm, lloviendo con sol.
ignorar lo que está pasando y solo ver lo positivo Mm-mm. no es saludable. Ujú, Está lloviendo, estoy ujú, viendo lo que está pasando, más me voy a decidir, es una elección. Voy ujú, a decidir enfocarme en esto, enfocarme en que mañana va a ser otro día, ujú, enfocarme en que puedo disfrutar la lluvia, enfocarme en tal vez es esto para que yo me quede en casa, qué sé yo. ujú, Entonces, no estamos hablando tú y yo de esa positividad que va a ignorar y que una persona está llorando y le digas, no llores, no, no es eso, sino que pues, si estás llorando, llora ujú, porque te duele. ujú. Claro que sí. Entonces, em, sino que podamos tener esa resiliencia de una actitud diferente hacia la vida. En lugar de pelear con ella, es ver qué puedo yo hacer con estos, cómo yo reacciono ante la situación. Sí, y mientras estás dando los pasos adecuados, te das cuenta que al volver atrás y ves por donde has pasado, te das cuenta de que llegas a niveles un poquito más sólidos en tu fe, creces, maduras, ves la mano de Dios y sobre todo te das cuenta de lo fuerte que eres y que creías que no ibas a pasar ciertas situaciones y también contra qué o situaciones generacionales tienes que estar peleando para suavizarles el futuro a nuestros hijos. Entonces todo ayuda para bien. La historia de Job es un perfecto ejemplo. El Señor le devolvió todo doble y aún mucho más. Y él decía, antes de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. En mi Exacto. caso, situaciones de crisis, de momentos oscuros por completo que creía que nunca iba a salir y me tomó procesos también, tiempo y ayuda y tanta cosa. No sé ni cómo estoy cuerda o tal vez ni lo estoy, no sé. Pero vamos a que he madurado y conozco al Señor de diferente forma, más íntimo. Entonces, todo, gracias por ese verso que trajiste en este programa, todo ayuda para bien. Aunque estemos llorando en esta situación, pero confesando el verso, llorando con lágrimas, Señor, esto yo no sé para qué me va a servir ahorita, pero va a ayudar para bien, porque Dios ve toda el picture, toda la película, por decir, nosotros solo vemos este capítulo. Entonces, Jocelyn, de parte tuya, lo que hoy nos duele, mañana puede ser esa victoria, esos trofeos. Exactamente. Mira, lo que hoy nos está doliendo, mañana se puede convertir en una fortaleza de resiliencia. Tú traías a Job. A mí me Ujú, encanta la historia de Job porque yo como tú dices, en muchas ocasiones yo me identificaba y decía, Señor, porque como Job le decía, no, pero es que ¿por qué me ujú, está pasando esto? No, si hice esto, hice lo otro, le di a las viudas, hacía sexo. Job estaba pensando de que no entiendo porque es una crisis que me está pasando inesperadamente y no sé por qué. Y sabes qué me trae yo estudiando la vida de Job, ujú, es de que el Señor a veces es para tratar, bueno, obviamente fue procesado, pero para tratar cosas que nosotros no sabemos. ujú, Hay cosas, cuando decimos, tan engañoso es el corazón, imagínate, hay cosas que nosotros no sabemos que hay en nuestro corazón. En este caso, en el corazón de Job había mucho miedo al sufrimiento. Job no mm, quería sufrir. Job ujú, decía, lo que temía me sobrevino, ujú, temía el castigo del Señor. Entonces, en el corazón de Job, él hacía cosas porque él no quería sufrir, él tenía miedo al ujú, sufrimiento. Y cuando tú dijiste ese verso, es que Job todavía no conocía al Señor como de esa manera. ujú, Ahora mis ojos te ven, te oídas, te había oído. Entonces llegamos y salen estas cosas de nuestro corazón que nosotros no sabíamos, que pensábamos que todo estaba bien, pensábamos de que, por ejemplo, a mí me ha pasado, ¿no? A veces yo digo, eso ya lo había sanado, eso ya lo sanó. mm. Y viene una crisis Y y surge digo, otra vez, tal vez no tanto, falta un pero poquito poquito. más. Exacto. Y entonces cuando viene y nosotros podemos ver lo que hay dentro de nosotros y del corazón. Y fíjate, yo quiero hacer otro paréntesis de la Ujú, importancia de la mente y las emociones y el corazón. ujú, Imagínate, Job, un hombre íntegro, un hombre justo, hizo todo bien, ujú, todo, incluso en la prueba dicen que él no pecó, no dijo nada contra Dios, ujú, ¿verdad?
y habían cosas en su corazón que él no sabía. Ujú. Imagina, después estamos con Salomón, el hombre más sabio, más sabio, más sabio. Tenía riquezas, tenía todo. Y al final de sus días, dice que el Señor estaba enojado con él. Después, ¿verdad? Dividió el reino porque el Señor estaba enojado porque su corazón se Ujú. desvió. Entonces podemos ser Ujú. sabios, podemos ser justos, podemos ser íntegros, pero el corazón es tan importante Ujú. que si no lo atendemos, podemos todavía sobrepasar muchas otras cosas. Y por eso se presentan las crisis, para que Exacto. entonces el Señor arranque, porque hay que discernir también cuando es una prueba, un ataque, una Mira, consecuencia por mala decisión, pero de a todos modos, eso de voy. todas nos va a salvar el Señor. Exacto. Mira, si es y eso es lo que decíamos, si es una prueba, nos va a ayudar a crecer y fortalecer, ¿verdad? Ujú. Si es una consecuencia de malas decisiones, nos va a ayudar a aprender. Y si es un proceso de Dios, eso nos va a ayudar a reestructurar y a formar nuestra vida interior. Ujú. Y aparte está el ataque del enemigo. Que nos ayuda a ser guerreros. O sea, te tienes que defender y sacas uñas y dientes y todo. Entonces, Exactamente. aprendes a pelear en la guerra espiritual, en lo que es lo espiritual. Y peleas desde un punto donde ya tienes la victoria porque el Señor está contigo. Por supuesto, obedeciendo su palabra y haciendo lo que está allí. En tu experiencia, Jocelyn, ¿qué errores cometen las personas al intentar salir rápidamente de una crisis si no están todavía preparadas o listas para pasar al otro punto? Seguir sin haber procesado realmente ese dolor o esa pérdida, lo que sea, lo que trajo la crisis. Mira, en mi experiencia es una bomba de tiempo. Hagámoslo que es es cuestión de tiempo que eso va a salir. Mm. Sea en 3 meses, sea en 2 años, sea en 5 años, eso va a volver a resurgir. Ujú. ¿Por qué? Porque es como que si nos quebramos el pie y queremos caminar con todavía nuestro hueso no se ha sanado. O sea, empezamos a construir sobre algo que no está sólido. Y eso se va a ir tarde o temprano, va a llegar algo que va a detonar y que va a conectar con eso Ujú. y lo va a sacar como que a la luz. Ujú. Entonces es cuestión de tiempo. Nosotros no podemos ir diciendo es que nunca, no, por ejemplo, hay un duelo muy grande y nosotros no hicimos duelo y tal vez nuestro cuerpo de aquí a 15 años, me ha pasado en terapia, de que estamos Ujú. en terapia, estamos viendo y nos dimos cuenta que la persona no hizo duelo del papá, de la mamá, de la tía, de cualquier Ujú. persona y que eso está conectado con el duelo y con esa tristeza. A veces empezamos a tener depresiones, a veces empezamos a tener, ya nuestra mente se Ujú. enferma. Es una enfermedad mental la depresión, es una enfermedad mental. Entonces nuestra mente se empieza a enfermar y a veces Ujú. no entendemos el por qué, pero hay situaciones que hemos tapado y hemos tratado como que apurar el proceso. Y todo Ujú. en la vida son procesos. Imagínate, para que nazcamos es un proceso de 9 meses. Ujú. Para Ujú. que crezcan las flores es un proceso también. Entonces, todos son procesos y si lo apresuramos, no vamos a estar sobre un fundamento sólido. Muy bien, hay que buscar las herramientas adecuadas. Así es. La crisis no define el final, sino el proceso, cómo pasamos ese proceso. Cuando lo enfrentamos con intención, con las herramientas adecuadas, se convierte en una transformación. Y estamos nosotros dispuestos, ya sea a crecer para bien o a resistir el cambio y que sea para mal. Algunas últimas palabras, Jocelyn, en este minutito. Para las personas que están pasando crisis, que se recuerden de que, bueno, que Dios usa todo para bien y de que podamos tener consuelo y esperanza en Él. Y que nos recordemos que para todo hay una oportunidad, que tenemos una oportunidad. Yo creo que es bueno que nosotros tengamos esa actitud de oportunidades. Yo el otro día, un domingo que veníamos de la iglesia con mi hijo,
Le decía yo, porque no me acuerdo que había dicho que me había molestado. Entonces le digo, tú me ayudas a crecer en paciencia. Y me dice, eso te voy a decir la próxima vez que te enoje. Y le digo yo, ¿sabes qué? Sí, necesito que me recuerdes, le digo yo, que esto me hace crecer en paciencia. Y me dice, ok, te lo voy a recordar porque son recordatorios que situaciones difíciles me hacen crecer. Sea paciencia, sea gracia, sea misericordia para los demás, me hace crecer en amor. Cualquier que sea de los frutos del Espíritu, en dominio propio, cualquier cosa. Es un recordatorio que esos momentos difíciles me están ayudando a crecer. Gracias, Jocelyn, por este programa, por esta información que nos has dado. Usted que está en sintonía para hacer una cita con Jocelyn Mejía, usted puede llamarle al 562-316-6700. Y muchas gracias, Gedeones. Bendiciones. Hasta luego. ¿Sabes qué pasa cuando enfrentas lo que sientes? Empiezas a sanar, no olvidando, pero renovando. En pensamientos, emociones o crisis hay oportunidad para comprender la verdad. Esto fue Crecer, sanar para crecer y creer para ser. Aquí no juzgamos, transformamos. No te acomodes al dolor, vénselo con honor. Hasta nuestro próximo episodio para seguir creciendo y seguir creyendo en Crecer.